Berlín hasta el último hombre. En efecto, se habían convertido en hombres con apenas 12, 13 años. Utilizaban lanzagranadas contra los T-34 soviéticos, se sacrificaban en esfuerzos estériles por detener el avance de los rusos. Finalmente nos encontramos en ese 30 de abril de 1945. Hitler y Eva Braun, su mujer por un día, se habían suicidado en el búnker. Su secretario Martin Bormann escuchó aquellos disparos, se habían tomado previamente unas pastillas de cianuro. Dicen que Hitler había ensayado el efecto del cianuro en su perra alsaciana, en su perra pastora alemana alsaciana, Blondie, la había envenenado con cianuro para ver los efectos, y después él había hecho lo propio. Los cadáveres del Führer y de Eva Braun fueron depositados en unos jardines de la Cancillería, y allí Martin Bormann y algunos leales que todavía quedaban los incineraron con unos bidones de petróleo. Incineraron los cadáveres del Führer. Un final patético, ¿verdad? Mientras tanto, los defensores del búnker seguían disparando con todo lo que tenían a los atacantes soviéticos, y más de 5.000 hombres se aglutinaron en torno al Reichstag, dispuestos a dejarse hasta la última gota de sangre. En esos últimos 5.000 hombres había SS, unidades SS, pero también juventudes hilderianas, cadetes de la Academia Naval, ancianos de la defensa territorial, 5.000 hombres. Y aquí se produce un episodio que algunos tildarían de heroico, pero desde luego hay que decir que fueron fanáticos hasta el último minuto. No se quisieron rendir. 5.000 hombres que dispararon con todo lo que tenían, con armas cortas, con bazookas, con ametralladoras, con cañones de 88 milímetros. Utilizaron todo lo que tenían. Fue algo, una resistencia a ultranza. Tuvieron que desalojarles y finalmente los últimos fueron extraídos de los sótanos del Reichstag. De los 5.000 defensores finales del Reichstag, 2.500 murieron allí en pocas horas. 2.500. Los otros se esparcieron, fueron detenidos, capturados. Fue algo tremendo. Finalmente, el 1 de mayo, como había prometido Zhúkov a Stalin, la bandera roja se situaba en la cúpula del Reichstag, o lo que quedaba de él. El 2 de mayo se rendía Berlín. Era algo horrible, y además los soviéticos se cebaron especialmente, se cobraron venganza de tantos millones de muertos, violando a más de 200.000 mujeres de la ciudad. 200.000 mujeres fueron violadas y muchas de ellas asesinadas. Se cometieron actos de rapiña. Bueno, la violencia fue extrema esos días. El 7 de mayo de 1945, los alemanes se rendían ante los aliados occidentales. Un día más tarde, el 8 de mayo, ante los soviéticos. El 9 de mayo, Zhúkov ratificaba esa rendición. En ese tiempo, Dönitz, el último Führer, se encargaba de dar las últimas órdenes a la flotilla de submarinos para que regresaran a sus bases y se entregaran. Ese mismo 9 de mayo se rendía la guarnición de Praga. Unos días más tarde se rendían las unidades de la Wehrmacht que operaban todavía en Yugoslavia. Y así se terminaba la locura, así se terminaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. 45 millones de muertos, tan solo en el viejo continente, 45 millones. Aún hoy en día siguen incrementándose las cifras, por ejemplo en los recuentos que hace la Unión Soviética. Ya los ha acercado a los 30 millones. Algo tremendo, algo a no olvidar jamás, nunca podremos olvidar. Cuando se liberaron los campos de exterminio, Verbigracia, Mauthausen o, por ejemplo, Auschwitz, el fatídico Auschwitz, el horror se hizo más que patente. El drama del pueblo judío, 5.978.000 muertos en los campos de concentración. Algo que la población civil alemana quiso ignorar durante toda la guerra. Todos los países se dejaron algo en esa Segunda Guerra Mundial. Y se tardó alguna generación en recuperar aquello. ¿Y de los nazis qué fue? Más de 5.000 de ellos desaparecieron para siempre. Nunca más se volvió a saber de los nazis huidos. 5.000. Muchos generales, pero principalmente los prebostes del nacionalsocialismo. De ese movimiento ideológico fatal que abandonó incluso las prácticas cristianas para adentrarse en las paganas. Algo horrible, algo tremendo, de 13 años de duración, y que finalmente acabó con Europa absolutamente derruida. Por fortuna, Alemania se rehizo
el resto de países también, por supuesto. Japón también lo consiguió. Hoy en día son primerísimas potencias mundiales. Pero nadie olvidará jamás aquellos 60 millones de muertos, aquellas locuras comunistas, nacionalsocialistas, fascistas, que desolaron al mundo conocido. Y la imagen que nos queda es esa bandera roja ondeando sobre Berlín. Como sabéis, después se repartió la ciudad en 4 sectores: francés, inglés, norteamericano y ruso. Llegó la Guerra Fría, pronosticada por Winston Churchill, el telón de acero, la incomunicación de la ciudad, los puentes aéreos y por fortuna, con los años, la caída del muro. El muro terrible, el particular muro de las lamentaciones europeas. Hoy en día tan solo es un recuerdo, pero desde luego toda nuestra historia de hoy, del siglo XXI, quedó profundamente marcada por la huella infernal de aquellos hombres crueles, encarnados en Adolf Hitler, Joseph Stalin y demás. La Segunda Guerra Mundial, más de 60 años, que no se olvide jamás. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.